Estimadas y estimados colegas, profesionales, amigos y amigos de la Universidad de Valparaíso, sin duda alguna, en los últimos meses hemos estado viviendo una situación absolutamente inédita a nivel del país y a nivel mundial. Esto que nos está pasando nos ha llevado a repensar una serie de paradigmas que nosotros teníamos instalados no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Sin duda alguna, esto está teniendo consecuencias económicas y sociales muy profundas, lo cual se mantendrá durante un largo tiempo y por lo tanto tenemos que prepararnos, aumentar nuestra competitividad como profesionales de manera tal de poder avanzar y poder acompañar el proceso no solo de bienestar personal, sino que de bienestar social. Para ello entonces vamos a tratar durante algunos minutos los elementos fundamentales del proceso de creación y gestión de marca. Es decir, vamos a tomar todos aquellos elementos que utilizan las marcas exitosas, como por ejemplo puede ser Adidas, Nike, Kia Motors, Mazda, entre tantas otras marcas, para generar una construcción de una marca personal que aumente el valor en el mercado laboral o como emprendedor y que posteriormente esto sirva y se ponga al servicio de la sociedad en su conjunto. Ustedes y yo sabemos que la Universidad del Paraíso nos ha entregado una formación ciudadana muy rica, muy intensa y muy interesante. Y por lo mismo tenemos la obligación ética y moral de estar con la gente que más lo necesita. Entonces, es relevante que ustedes participen y pongan atención a este proceso, de manera que ustedes sean más atractivos para el mercado laboral, generen ustedes una red institucional o redes formales que les permitan participar de mejor manera de la cadena de valor del país. Pues bien, entonces, tenemos una obligación personal y una obligación social. Y para eso, les repito, vamos a avanzar en todos y cada uno de los temas necesarios para mejorar la condición que hoy día nos encontramos todos y todas. Si bien el país enfrenta una situación como nunca lo había hecho, ustedes y nosotros tenemos entonces la energía suficiente, la capacidad y la preparación para poder acompañar no solo a Chile, a sus familias, a su vecindario, a su vecino y a aquellos que están más cercanos de ustedes. Pues bien, los dejo invitados entonces a que veamos la presentación para que podamos después discutir y conversar en las redes sociales respecto de los elementos principales y cómo poder mejorar cada uno de nosotros la condición y la propuesta de valor que les entregamos a la sociedad. Un abrazo a todas y todos, cuídense y nos estamos viendo pronto. Creación y gestión de marca personal. Lo primero, y antes de comenzar, es necesario recordar que enfrentamos la crisis sanitaria más compleja en los últimos 100 años. Además, si consideramos que nos encontramos en un proceso en el cual la globalización es muy profunda, si comenzamos a observar, por ejemplo, cómo una serie de productos internacionales o servicios tienen una combinación 70-30, 80-20, es decir, 70 u 80% globales y 20% locales. Es una muestra muy clara que nos encontramos además frente a un proceso de globalización muy profundo que acelera esta crisis sanitaria y que luego genera una crisis económica no conocida antes en la historia moderna. Ahora, el impacto económico social que esto va a tener, sin duda que tiene una profundidad inédita en la historia del mundo globalizado y también en Chile, por cierto. Nosotros no estamos para nada ajenos. Si revisamos los últimos antecedentes macroeconómicos o microeconómicos, nos daremos cuenta que en los últimos meses viene subiendo progresivamente el desempleo, existen problemas de crecimiento económico, el PIB comienza a replegarse de manera muy significativa, todo lo cual nos hace caer en una crisis social y económica, además de la sanitaria, tremendamente profunda. Otro elemento importante que debemos reconocer es que el cambio no solo está en la dimensión económica, en la dimensión social, sanitaria, sino que más bien es un cambio que nos va a llevar a entender el mundo de otra manera. Por lo tanto, la construcción de nuevos paradigmas debemos generar espacios mentales porque sin duda estos van a regir nuestra nueva normalidad. Y cuando digo nuestra nueva normalidad me refiero al mundo, me refiero a todos los continentes, a todas las culturas, a todas las generaciones. Nosotros podemos recordar una serie de personajes muy importantes en la historia. Sin embargo, me pareció importante traer a colación nuevamente a Steve Jobs,
cuya frase decía: la innovación es lo que distingue a los líderes de los seguidores. Y claro está, sin duda esto lo practicó a lo largo de toda su vida, por cierto, con aciertos, fracasos, con errores, con sus virtudes personales, pero sin embargo, claro está que en las empresas que participó terminó cambiando la historia no solo de la empresa, sino que del mundo. Me refiero a esto a Mac con sus iPhone y por cierto a Pixar con toda la tecnología y animación digital en las series y en las películas animadas. También, si nos vamos aún más atrás, encontraremos a Galileo Galilei, que es considerado por muchos el científico más fructífero de la historia, donde plantea una frase que de verdad nos tiene que llevar a un proceso reflexivo importante. La duda es la madre de la invención. Y me quiero quedar con esto, porque efectivamente hoy día tenemos más preguntas que respuestas. Y por lo tanto, este es el momento ideal para repensar, para comenzar de nuevo y para mirar el mundo con los ojos del año 2020 y no explicar el presente con los ojos de los años 90 o anteriores. Sin duda, estos dos personajes, a pesar de la tremenda distancia histórica, fueron capaces de cambiar ese orden establecido, eso que era conocido como lo normal, generando cambios significativos en su entorno, en la vida de las personas, en definitiva generando nuevos paradigmas. Y eso tiene un valor no solo histórico, sino que tiene un valor en cuanto es capaz de cambiar la forma de entender las industrias, como por ejemplo los smartphones, el sistema de personalización, hoy día nadie lo discute. En el caso, por ejemplo, de Pixar, en la tecnología digital, tampoco nadie la discute. Galileo Galilei, que entendió que las cosas eran completamente distintas a lo que la verdad oficial establecía, fueron entonces protagonistas de momentos muy complejos, pero que lograron generar espacios de convicción, espacios de innovación sobre todo, muy profundos que muchos de aquellos que trabajaron hasta el día de hoy se mantiene completamente vigente. Si nos vamos un poco hacia la era más moderna, si es que tomamos a Galileo Galilei como referencia, Albert Einstein decía: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y claro está, esta es una frase que sin duda nos llama a pensar este mundo distinto de una manera diferente, utilizando paradigmas distintos, miradas diferentes, enfoques, porque el mundo, sin duda alguna, ha cambiado para siempre. Y ha cambiado porque los paradigmas, los entornos, las condiciones en las cuales se da la vida humana, sin duda están en proceso de crisis. Y en la medida que los seres humanos no tomemos los resguardos necesarios y nos reencontremos con aquellos elementos fundamentales que finalmente determinan el ser de la persona, vamos a tener este y otros problemas aún más profundos. Sin embargo, esto es solo una introducción y lo que busca es conmoverlos e invitarlos a pensar el mundo de manera optimista, a volcar probablemente la tristeza social en las empresas, en la organización y transformarlas en una energía positiva que nos permita avanzar. Porque así, por una parte, estamos muy complicados socialmente, pero por otro lado, se abren enormes oportunidades para los profesionales como ustedes. Sin duda alguna, la diferencia entre aquellos que van a generar espacio de desarrollo profesional versus aquellos que no lo van a generar tiene que ver con cómo se enfrentan y cómo se abordan más bien estas dificultades. Y aquí entonces los profesionales de la Universidad de Valparaíso tenemos un enorme desafío, tenemos una ventaja importante por cuanto nuestra formación académica, cívica, nos permite comprender el mundo de manera muchísimo más compleja. Además, la historia institucional nos lleva a pensar que repetiremos constantemente, como lo hemos hecho a lo largo de la historia, una forma exitosa de enfrentar institucionalmente y personalmente a través de sus profesionales y sus redes este proceso.
Entonces, aquí está la invitación. La invitación es, veamos las cosas de otra manera, veámoslas de manera positiva, y para eso estamos hoy día. Entonces, el desafío lo tenemos en generación de productos, generación de redes, generación de nuevo tejido social, en entender y comprender este nuevo consumidor, los clientes que nosotros tenemos, las marcas, las relaciones que existen entre ellas, la cantidad de economías de escala que podemos generar, la intermediación entre los productos, los cambios en la legislación que van a llevar necesariamente a una intensidad legislativa, a una intensidad profesional, multidisciplinaria, para poder comprender las normas que nos tienen que regir hacia adelante. Muchos países, entre esos Chile, miraban con ojos de los años 90, 80, 70, problemas que la verdad es que no es posible abordarlos de esa mirada. Repetimos muchas veces fórmulas que están completamente atrasadas y que no nos permiten responder a los desafíos que tenemos hoy día. Entonces, hoy más que nunca, los profesionales de la Universidad del Paraíso tenemos la oportunidad histórica de generar un cambio y de aprovechar estas enormes oportunidades. Por una parte, para potenciar el desarrollo profesional de todos ustedes, pero también en un desarrollo responsable de su entorno y ser capaces de generar un motor de cambio, especialmente en aquellas personas que más lo necesitan. Por lo tanto, aquí tenemos un doble juego, tenemos una doble mirada. Por una parte, avanzar y progresar en nuestro desafío profesional, pero también que ese avance profesional se vea reflejado en que seamos capaces también de mover con nosotros a aquellas personas que más lo necesitan. Y cuando digo mover, es porque nos tenemos que conmover y generar acciones que nos permitan entonces generar una estructura mucho más sólida, mucho más equitativa. Pero entremos ya en materia derecha, porque me parece que la introducción ha abordado los elementos fundamentales para entender lo que hoy nos convoca desde el punto de vista técnico. Es cómo nosotros creamos una marca personal. Y cuando hablamos de la creación de una marca personal, estamos hablando de un concepto similar al producto. Es decir, tenemos que rápidamente despejar algo que muchas veces por prejuicio no se logra comprender. Sin embargo, ustedes y nosotros como profesionales, de una u otra manera, somos productos, somos servicios, somos una marca que tiene características, atributos, que somos reconocidos de determinada manera, queramos o no. Por lo tanto, la marca, si tú la quieres hacer progresar, avanzar y posicionar en el mercado profesional, la verdad es que tienes que reconocer que existe. Por lo tanto, la negación de que tú eres una marca y que tú eres un producto, simplemente lo que te podría llevar a generar son problemas relevantes en la imagen y en la forma en que tú te relacionas con el entorno técnico, profesional, académico, de investigación, entre otros. Por lo tanto, cuando hablamos de marca personal, estamos hablando de brand, que es la huella que dejamos en los demás. Esta gestión de la huella, nosotros le llamamos gestión de marca personal. Y aparece el branding. Ahora bien, como toda marca personal entonces, tenemos que ser capaces de valorar y de conocer aquellos elementos que nos distinguen de otros. Porque tenemos que entonces generar una estrategia que nos permita diferenciarnos y ser reconocidos como personas únicas. Ahora bien, esto hoy día necesariamente tiene que ser online. Por lo tanto, no miremos con ojos del pasado lo que ocurre hoy día. Esa es la invitación. Entonces, tu presente y tu futuro en la gestión y, por cierto, en la creación de tu marca personal tiene que ser absolutamente online con las herramientas que estas tienen. Si nosotros miramos y observamos a una persona exitosa, estamos viendo solamente el 10% superior, pero no estamos viendo la profundidad del iceberg de la creación de marca. Por ejemplo, ¿por qué la persona es exitosa? Porque ha fracasado, porque tiene hábitos, disciplina, porque se dedica, porque ha trabajado de manera muy dura, persistente, contra viento y marea, y ha logrado cruzar esa barrera tan compleja que hay entre el esfuerzo que nosotros hacemos y entre la recompensa que nosotros pensamos que deberíamos tener producto de este esfuerzo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos éxito
en creación de marcas personales, debemos entender que eso es solo el 10% de las actividades o acciones que ha generado esa persona. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para mostrarnos de manera fuerte respecto a otras marcas y tener éxito, y cuando me refiero al éxito, no me refiero a asuntos económicos, sino que somos capaces entonces de desplegar todas nuestras virtudes y nuestras potencialidades que nos generan, por cierto, recompensas justas, pero también responsables con su entorno cercano y, por cierto, entorno lejano si es que estás en un proceso de toma de decisiones más complejas. Ahora, independientemente, si quieras o no, ya eres una marca. Y la imagen que ustedes ven delante de su pantalla no está elegida al azar. Hay cientos de miles de estrellas, constelaciones, que equivalen a los cientos de miles de profesionales que se encuentran a disposición de las empresas, del Estado, del servicio público y de la sociedad en general. Sin embargo, hay unas que brillan más que otras, que tienen más colores que otros, y es entonces ahí donde están los espacios de diferenciación. Y cuando hablamos de diferenciación, son aquellos elementos que, dada nuestra competencia profesional, el sector industrial en el cual nos desempeñamos, buscamos aquellos atributos críticos relevantes que hacen que una empresa, que el sector público, elija a un determinado perfil profesional respecto de otro. Y nuevamente, los profesionales de la Universidad del Valparaíso tenemos una enorme ventaja, por cuanto nos diferenciamos no solo por lo disciplinario, sino también por el enfoque, por la mirada de este entorno responsable, generoso, que nos entrega el proceso formativo institucional. Ahora, vamos a algunos tips bien concretos para esta creación de marca. Lo primero que tienes que hacer es googlearte. Es decir, googleate, búscate. ¿Qué hay de ti en la red? Y este es un primer punto importante. Primero porque muchas veces, como aparece en la imagen, nosotros siendo, comillas, gatos, nos vemos como leones. Nosotros mismos. Ahora, ¿será esa la mirada que tiene el entorno social, económico, del mundo del trabajo respecto a nosotros? Entonces, lo primero es googlearnos, revisar aquellos aspectos positivos o aspectos negativos que se encuentran en la red. Ahora bien, si te encuentras con un aspecto positivo, bienvenido sea. Pero los aspectos negativos se pueden contrarrestar a través de la generación de contenidos en sistemas multiplataformas, que vamos a ver enseguida. Por lo tanto, la buena noticia es que si te encuentras con ciertos elementos que pudieran o tú pudieras sentir que perjudican tu construcción de marca personal, eso se puede contrarrestar rápidamente, como por ejemplo a través de la creación de contenidos, eventualmente una contratación muy barata, de no más de 10.000 pesos mensuales, incluso menos, que te permite ir generando acciones concretas y específicas para aparecer dentro del buscador de mejor forma y se va desplegando a páginas posteriores aquellos elementos que te pueden generar un conflicto respecto de, por ejemplo, una reinvención profesional. Esto no necesariamente quiere decir que, y no está orientado a que existan información negativa de ti, sino que elementos que a lo mejor obstaculizan esta reinvención profesional. Ahora bien, para eso entonces, al igual que una empresa, al igual que una familia, al igual que una organización cualquiera, tenemos que determinar cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y nuestros valores. Es decir, ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuáles son nuestro tejido que nos permite participar de un mercado laboral determinado, de una industria, de un sector particular? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos ser vistos, observados, recordados por nuestro entorno? Y ciertamente la parte valórica, que es una parte que no es que nosotros declaremos hoy día después de estos procesos formativos que hemos tenido, sino que más bien es importante escribir, declarar aquellos valores que hemos construido en conjunto con nuestra familia, con la educación secundaria y, por cierto, la educación universitaria de preposgrado. Ahora, esto siempre es importante llevarlo al papel, yo de verdad se los aconsejo, porque nos permite mirarnos con mucha claridad, porque el elemento fundamental para la creación y construcción, y por cierto gestión de una marca, es efectivamente mirarnos nosotros mismos y poder tener claridad de cuáles son nuestras fortalezas,
cuáles son nuestras debilidades, qué queremos hacer, qué nos interesa, qué nos importa finalmente. Porque el éxito, ya les dije, no tiene que ver con recursos económicos, sino que cómo nosotros sentimos que estamos efectivamente siendo un aporte relevante para la sociedad en su conjunto. Ahora, en esto tenemos que mirar a nosotros mismos, pero en un contexto de un entorno que tiene factores que son tremendas oportunidades para nosotros o son tremendas amenazas para nuestro desarrollo. Y aquí, por ejemplo, retomando el tema de la pandemia, ciertamente es una amenaza global, sin duda, eso no hay duda. Pero según cómo nosotros abordemos esos factores de entorno, puede ser una fuente de oportunidades infinitas incluso, que hoy día no vemos. Por lo tanto, la forma en que nosotros enfrentemos y miremos el entorno es si se nos va a transformar en oportunidad y amenaza. Por lo tanto, tenemos que trabajar entonces nuestras fortalezas para diferenciarnos, pero también trabajar, cultivar acciones que nos permitan resolver y nos permitan ir superando progresivamente nuestras debilidades. Entonces, un proceso de autoevaluación es fundamental para cualquier proceso de gestión, de construcción de marca. Entonces, un primer consejo que les doy es un proceso de autoevaluación profunda, en ningún caso autoflagilante, sino que poniendo en valor lo bueno que ustedes tienen, aquellas cosas que tienen que mejorar, en qué entornos nos estamos moviendo, qué factores son los que nos pueden ayudar. Y si ven ustedes algo que los puede perjudicar, los invito a repensar ese factor, porque a partir de lo que tú eres bueno, del mejoramiento de las debilidades, se transforma en tremendas oportunidades de negocio. Ahora, crear un mapa de personal branding, la verdad es que es bien interesante. Yo les propongo que completen este cuadro que aquí aparece, donde aparece la identidad, atributos, recursos, target, público objetivo en el cual nosotros nos vamos a dirigir. Y el público objetivo es la audiencia, son las personas que nosotros queremos llegar. Y por lo tanto, dejar claro inmediatamente que cuando tú generas una acción, una presentación en Internet, en YouTube, en Spotify, en fin, esto tiene que ser visto y escuchado por quienes son las personas que a nosotros nos interesa que nos conozcan, que nos revisen. Nosotros no le hablamos a todas las personas como un abstracto, sino que les hablamos a empresas, a personas, al Estado con nombre y apellido bien concreto. Por lo tanto, la estrategia, la forma, el cómo abordamos esto, tiene que necesariamente permitirnos llegar a esa audiencia objetivo. Porque de lo contrario, si estamos llegando a todo el mundo, finalmente vamos a generar un problema de posicionamiento importante. Y posicionamiento es cómo se recuerdan de nosotros, cuáles son las ideas. Entonces, por lo tanto, los invito a generar una frase en la cual ustedes puedan describir o puedan escribir o formalizar cómo ustedes quisieran ser recordados cada vez que un empleador, que un sector industrial, que un proveedor piense en ustedes. Ahora, la propuesta de valor tiene que ver con cómo nosotros y qué cosas nosotros les vamos a mostrar a nuestros potenciales empleadores, empresarios, en fin. Y esa propuesta vamos a hacer el gran producto con una cercanía e intimidad cliente profunda, o nos vamos a transformar en profesionales que hacemos de todo, lo cual sería muy grave porque hoy día el mundo es de la especialización. ¿Qué mensaje vamos a transmitir? ¿A través de qué canales? Y cuando los canales me refiero, bueno, vamos a hacer otra de internet, por cierto, pero ¿qué vamos a utilizar? ¿TikTok? No es recomendable si estás buscando trabajo. Si estás haciendo un emprendimiento, tal vez. Depende del público objetivo. YouTube. ¿Será importante estar ahí o no será importante? Facebook, Instagram, un sitio web, LinkedIn, Twitter, etcétera. Entonces, tenemos que generar esta construcción de marca, tener muy claro cuál es nuestro público objetivo, a quién le vamos a hablar y, por cierto, cuál es el objetivo que perseguimos. Y eso tiene que ver con cómo nosotros nos entendemos con nosotros mismos en el proceso de autoevaluación, qué queremos ser, a dónde queremos llegar y cómo lo queremos hacer. Y por tanto, el objetivo es lo que orienta claramente todas nuestras acciones. Ahora, para nosotros generar también estas acciones después concretas, tenemos que ser capaces de generar indicadores o KPIs, porque además todas nuestras acciones tienen que ser medibles. Por ejemplo, si nosotros queremos ser
o estar más bien en la conversación propia de las imágenes y sonidos en YouTube, entonces tenemos que definir las etapas en las cuales nosotros nos vamos a instalar en esa red y cómo nosotros en cada una de las etapas vamos a generar sistemas de medición que nos permitan después con claridad determinar si hemos cumplido o no las fases necesarias para llegar al final. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces esto está lleno de voluntarismo, lleno de ganas de estar en estos procesos de Internet, aparecer en las búsquedas. Sin embargo, esto no va a aparecer en cualquier parte, sino que debe obedecer a la estrategia que nosotros hemos definido para posicionarnos dentro de este mundo global. Ahora, para eso entonces luego tenemos que hacer un plan de medio. Eh, ¿Qué redes sociales vamos a elegir? Ya se los dije. Elegir, por ejemplo, una buena fotografía acorde a la red social. Si estás en LinkedIn, no vas a marcar una fotografía en unas vacaciones. Si estás en Twitter y el Twitter lo utilizas para conversar y discutir sobre el entorno político, social y económico, bueno, también una foto adecuada. Si tenemos un sitio web, ese sitio web se tiene que complementar a través de Twitter. Entonces tenemos que ocupar imágenes similares, una imagen de marca. Vamos a usar una fotografía con corbata, sin corbata, formal, semiformal. Y eso tiene que ver con cómo nosotros queremos que nos recuerden y cómo queremos que finalmente el mundo del trabajo, las empresas o Internet nos tenga a nosotros considerados. Ahora, esto requiere de una estructura multiplataforma, es decir, no solo LinkedIn, no solo YouTube, sino que tiene que haber un relato coherente en las distintas plataformas, porque a su vez las plataformas tienen distintos perfiles. O bien, si bien podemos apuntar hacia el mismo público objetivo, y quienes pertenecen a este público objetivo por un asunto de gusto, preferencia, historia, ven distintas redes sociales. Y la idea, esto es similar a la omnicanalidad, es decir, estar en todas partes de manera tal que quien nos googlee, como dije al comienzo, nos vea en Instagram, nos vea en Twitter o donde corresponda que nos vea. Sí es importante tener cuidado con asuntos como el lenguaje, ortografía, redacción, porque además de punto de vista técnico profesional se ve muy mal que un profesional como nosotros tenga errores de redacción o ortografía, que la verdad son bastante mal valorados, eso aparece. Y también tenemos que reconocer algunas técnicas que son importantes en el proceso de redes sociales. Por ejemplo, ocupar el hashtag, ese gatito. El hashtag permite agrupar un set de fotografías, nos permite agrupar ciertos conceptos, y eso además se instala en la red y por lo tanto, si nosotros vamos generando información a partir de ese hashtag, eh, se va sumando más personas, entonces se van agrupando y se puede transformar incluso en trending topic, que son los elementos o el elemento, la palabra, el concepto que más se está discutiendo en ese momento en Chile, incluso en el mundo. Por lo tanto, el buen manejo de estos elementos propios de las redes sociales, y aquí he nombrado solo dos, el hashtag y el arroba, son elementos importantísimos para estar presente en esta conversación. Por lo tanto, si tú estás creando tu marca recién, si estás en la primera fase de esta generación de marca, que probablemente muchos de ustedes pueden estar, lo más importante es la visibilidad, pero la visibilidad por aspectos positivos, por aquellos atributos que van a marcar finalmente tu desarrollo, tu crecimiento, tu madurez dentro del el sector industrial, dentro del emprendimiento que vas a generar. Por tanto, entonces, si estás recién partiendo, preocúpate de tener la mayor cantidad de visualizaciones en estas redes sociales. Por cierto, tienes que estar atento a publicaciones. También hay otros elementos que, si bien parecieran que son más bien juveniles, la verdad es que no. Son contingentes y atingentes para todo tipo de edades, como por ejemplo los me gusta o manos arriba, el retweet, el comentario, la recomendación pública, el entrelazar ideas. Por ejemplo, si estás en LinkedIn, no te puedes transformar en un repetidor de noticias, de cosas. No, tienes que ser capaz de generar una interrelación con aquellas personas que te interesa. Tampoco lo relevante del link es tener cientos de miles de seguidores, sino que tener personas que realmente aporten a tu desarrollo personal y profesional. Además, en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn o Twitter, las diferencias que existen naturales, por cierto, entre las funciones que tienes tú u otra persona, se aplanan completamente. Es decir, si un gerente general de una compañía tuitea algo, perfectamente tú lo puedes discutir en el buen sentido de la palabra, puedes intercambiar ideas. Si él pide ideas, bueno, entrégale una buena idea y va generando esta conversación
con este grupo, además de profesionales que son los que te interesa tener esa conversación también. Bueno, acá en Chile hay bastantes casos. Hay uno que es muy conocido, que es el caso de Luxich, quien tiene sus redes abiertas y ha generado una conversación bastante interesante con muchos ciudadanos. Incluso ha hecho alguna actividad más bien lúdica, donde se ha encontrado con sus seguidores o ha visitado ciertos lugares y eso obviamente lo acerca a este proceso y a ustedes también, si lo saben utilizar. También es clave que tú sigas gente, porque si te siguen, si tú sigues, te seguirán. Entonces, una buena fotografía es súper importante. También es importante generar una buena descripción del perfil, es decir, son los elementos que nos van a diferenciar a través de nuestros atributos. Y aquí cobra real importancia elementos como, por ejemplo, los algoritmos de Google, que Google, por ejemplo, para que nos encuentre a nosotros como profesionales, tenemos que distinguir aquellas palabras que Google y su sistema de matemático hace que nosotros aparezcamos en la red. Entonces, por ejemplo, si usted es abogado, a lo mejor las personas no lo buscan con la palabra abogado, lo buscan como ¿quién me puede solucionar un problema judicial? O tengo un problema judicial. Entonces, para eso Google tiene una serie de herramientas y yo los invito a participar y revisar, pensando como Google, que es pensando bien, digo, pensando como Google, Think with Google, donde ahí aparece una serie de herramientas que nos permiten, como por ejemplo Google Trends, Google Search, Ads de Google o de Facebook, nos permiten conocer cómo se buscan ciertos servicios. Y cómo se buscan es porque se alimenta de todas las búsquedas mundiales. Por lo tanto, si tú tienes un sitio web, si tienes Instagram, si tienes LinkedIn, si tienes otra red social importante, entonces tienes que procurar, por ejemplo, si estás subiendo un video, que el video tenga una descripción con esas palabras. Por ejemplo, problema judicial, retomando el ejemplo que dije hace un momento. Si eres, bueno, químico farmacéutico, bueno, tendrás que ver cómo se busca a un químico farmacéutico en Google. Google es el buscador más importante del mundo y ahí te tienes que enfocar. Por lo tanto, conocer estas herramientas, como les decía hace un momento, son importantes porque nos permiten además colocar esas palabras claves. Si vas a subir una fotografía y, por ejemplo, voy a volver al caso judicial, la gente pone, tengo problemas judiciales, bueno, llámale a tu foto, no en términos de vista social, sino que como tú subes la foto, le pones, bueno, problemas judiciales. A otra foto le pones, ¿cómo lo hago si tengo un problema judicial? Es decir, vas generando el concepto de esta fotografía de manera tal que, independiente de cómo busque el cibernauta, te va a encontrar a ti. Por lo tanto, el que te encuentra a ti no es solo una cuestión casual, sino que es una cuestión que tú mismo puedes provocar generando contenido, participando en las redes, siguiendo personas, que las personas te sigan a ti, marcando me gusta, retuiteando, conversando, aportando según la red que te enfrentes tú. Entonces aquí es importante también tener una actualización. Por ejemplo, si no vas a actualizar, mejor no estés en LinkedIn. Si vas a estar en LinkedIn es porque tienes que actualizar. Y esa actualización es muy importante porque nos permite mostrar que somos más preocupados por nuestro desarrollo profesional, en nuestras cosas. Y por cierto, marcar los elementos que a nosotros de verdad nos interesan dentro del perfil que nosotros queremos generar para o buscar clientes o buscar emprendimiento, en fin. Fíjense que ustedes que los reclutadores de selección de personal buscan siempre en estas plataformas como LinkedIn, Jobs, hay la verdad es que hay muchas, pero LinkedIn tiene mucha penetración en muchas empresas. Y ahí también es importante que validemos nuestras aptitudes en la red. En el caso de LinkedIn, tiene un sistema que las personas que tú sigues o te siguen se van validando entre ustedes aquellos atributos, aquellos conceptos, aquellos conocimientos que cada uno tiene. También es importante que ustedes sigan empresas de sus sectores industriales, no sigan empresas de sector industrial donde a ustedes no les interesa estar o donde su perfil no es acorde a ese sector. Busca artículos, compártelos, participa de este debate profesional si estamos hablando de LinkedIn, porque eso va sumando y va generando una mirada, va generando una forma de observarnos de manera bien especial y que tiene que estar relacionado con nuestra propia estrategia en función del análisis y de la autoevaluación que hemos hecho.
Entonces, en Twitter, lo mismo, buscan una fotografía, cuida el lenguaje, bueno, 128 caracteres, puedes generar hilos que son conversaciones constantes, subir fotografía, algunos cortos de video, o bien invitarlos a participar de acciones en las cuales tú estás presente. También buscar buenos artículos. Twitter es un espacio que permite esto y que busca generar una interacción respetuosa, aunque si bien no ocurre muchas veces, pero la interacción respetuosa es importante. Por ejemplo, revisa tu Twitter juvenil. ¿Qué tuiteaste hace 10 años, hace 5 años, hace 8 años? ¿Qué imágenes están en Facebook de tu, por ejemplo, etapa universitaria? ¿Qué subiste a la red en las vacaciones del verano pasado? Eh, ¿Qué hiciste cuando estuviste de cumpleaños? ¿Qué tipo de fotografías subiste? ¿Con tus hijos, solo, familia? ¿En qué momento sacas la fotografía? ¿Con luz, sin luz? Etcétera. Entonces, cuidado con lo que suben a la red. Una vez que ustedes suben algo a la red, en general pierden el control. Y aquí es importante tener un lenguaje apropiado, una forma correcta de abordar a las personas que no necesariamente piensan igual que tú. Porque estas son huellas que van quedando en la red social. Ahora, no me refiero a que ustedes no digan ni expresen lo que sienten, sino que lo digan de la forma correcta, como siempre debe ser. Pero en el mundo virtual, la diferencia del mundo offline, que tú puedes generar esta conversación cercana, en directo, en la conversación online, esto queda para siempre. Bueno, utiliza entonces de nuevo hashtag, transfórmate en trending topic para participar de esta red. Sigue gente y te seguirán. En Facebook, bueno, esta red ha tenido cambios bien significativos porque por una parte pasó, en un momento fue la red social más intensa que se generó en el mundo entero. Hoy día pareciera que Facebook ha perdido un grupo importante de personas que están en en las gente más joven y por lo tanto, increíblemente, en algunos casos, muchos jóvenes consideran que Facebook es la red del pasado. Pero cuidado con esa interpretación. Por ejemplo, Facebook, a partir de este análisis estratégico, tomó una decisión muy acertada que fue adquirir Instagram. Y por lo tanto, Instagram se alimenta la base de datos de Facebook. Facebook tiene la base de datos más importante del mundo, pues de Google. Facebook nos permite aumentar la probabilidad que empresas o personas nos conozcan a precios muy bajos. Por lo tanto, Facebook, perdón, puede ser que no te interese del todo la publicación, pero Facebook sí te permite, por ejemplo, a través de la vinculación de cuentas de Instagram con Facebook, poder tener un acceso a los alcances, a los me gusta, a poder instalar a través de Facebook Ads ciertas publicidades personales, generación de contenidos, o que replican ciertos contenidos, fotografías que tú has generado en la red. Utiliza la base de datos. La verdad es que el valor de Facebook, más que en la página misma y la publicación de fotografía, concepto, el valor de Facebook está en la base de datos que ellos tienen. Es decir, ellos te pueden mostrar con mucha facilidad cuáles son las probabilidades que te conozcan, que te busquen, y en general estas se cumplen. Y el costo por clic, porque si tú no hacen clic sobre tu nombre, sobre tu fotografía, sobre tu concepto, la verdad es que no pagas. Por lo tanto, además estás en la red, incluso no pagando. Ahora, también es importante que sea capaz de revisar esta integración de plataformas. No podemos entender solo YouTube, solo sitio web, solo Twitter, sino que yo les recomiendo, y es muy efectivo, que tengan un sitio web ancla. Es decir, una base aérea, si fuesen, si todos tuviéramos aviones, eh, porque y que desemboquen todos los elementos ahí, de manera tal que en un sitio web podamos desplegar las mejores fórmulas de contacto. Pero para eso tenemos que tener a la periferia de nuestro sitio web todo un sistema multiplataforma conversando de manera muy seria, otras veces más lúdica, pero con respeto, con cuidado, con la fotografía, con las palabras que utilicemos. De manera tal de que esta integración de plataforma permite integrar acciones y concadenar situaciones que van sumando a nuestro proceso de construcción y creación de marca. Y esto la verdad es que no tiene ningún costo. Por ejemplo, Google Site, para aquellos que probablemente no tienen un nivel de desarrollo tecnológico como requiere WordPress u otros idiomas,
en Google Site es muy intuitivo. Si bien es cierto, tiene punto de vista del diseño, tiene limitaciones importantes, pero el gran atributo de Google Site es que es muy fácil de trabajar. Y además permite entonces una indexación, es decir, que nos reconozca muy rápidamente Google, y eso es una de las grandes ventajas que tiene. Veo Instagram ya no es solo un lugar donde publicación de fotografías, sino que finalmente Facebook es una enorme plataforma de negocios. Tú puedes también participar de esta red si tienes emprendimiento. Bueno, también puedes comprar el estar dentro de esta red. Y esta red, recuerden que como es de Facebook, se alimenta entonces de la base de datos de Facebook, lo cual es una tremenda ventaja para la generación de nuevos negocios. Y cuando tu marca, dentro de ese concepto de generación constante e innovación, debe estar presente en Instagram a todo momento. Ahora, esto ha ido evolucionando y quienes te siguen quieren ver algunos aspectos también personales. Por ejemplo, si el Instagram, que es algo que ocurre en muchas profesionales, tienen Instagram profesionales y otros Instagram que son personales. Pero la tendencia moderna es que tú tengas solo un solo Instagram, tengas así mucho cuidado con las fotografías personales que tú publicas. Por ejemplo, si tú no quieres que estén tus hijos en internet, bueno, no subas esa fotografía. Pero quienes te quieren conocer, quienes te buscan y después quienes te encuentran, quieren saber algo más de ti. Por lo tanto, hoy no solo tienes que pensar en aparecer y ser, sino que tienes que mostrar cercanía con las personas que te buscan, porque esas personas quieren saber de ti, porque en Internet todas las personas saben de otros. Entonces, esta es una buena forma de entender que nosotros tenemos que compartir ciertos elementos, nuestros gustos, preferencias. Bueno, haces trekking, bueno, sube una foto de trekking. Hace bicicleta, bueno, muy bien. Publique fotos andando en bicicleta, subiendo cerro, haciendo escalada, tocando instrumentos, cantando, haciendo artesanía, bueno, lo que usted haga. Lo importante es que eso esté también. Ahora tiene que tener un correcto balance. Yo recomiendo siempre un 70-30, igual que la regla global, es decir, 70% profesional, 30% personal, teniendo los cuidados, por supuesto, de las personas que aparecen, como por ejemplo pueden ser tus hijos o menores de edad. Utiliza el FED diariamente. El FED es la página principal. Aquí siempre publica constantemente porque de esa manera te haces visible y tienes más seguidores. Es decir, tienes que buscar, seguir gente y las personas te tienen que buscar a ti. Ahora, el feed es importante, pero más importante aún son las historias, son las stories. Las historias permiten que mucha gente te vea y la verdad es que si bien es importante estar en el feed, más importante es estar en las historias de Instagram. Historias que tú puedes animar, que tú puedes poner música y también cojo con eso, si vas a poner música, bueno, pongo la música adecuada para el perfil que tú quieres tener. Por lo tanto, es importante estar en ese proceso de historias. Publícalas, agrégale hashtag, el gatito, agrégale esos arrobas, agrégale elementos que sean visibles. Por ejemplo, hay una fotografía, un sticker que ustedes pueden encontrar en Instagram que es quédate en casa. Pues si tú lo pones, tiene una vista privilegiada también respecto de otros. Entonces es importante estar al tanto de estos elementos. Y además, si tú tienes un perfil empresa en Instagram, y esto se hace de manera muy sencilla, tú en tu Instagram personal lo vinculas con Facebook y rápidamente, en menos de 2 minutos, tienes una cuenta empresa. Y si tienes una cuenta empresa, a pesar de que es, comillas, personal, y está abierta por cierto a todo público, porque esa es la gracia de tener esto, eh, tú puedes y tienes acceso a métricas, es decir, estadísticas, y ves cuánta gente te vio, cuánta gente te sigue, cuántas personas vieron en miniatura tu página, en este caso tu feed, tus historias. Puedes ver cómo se van comportando tus seguidores, qué edad tienen, qué rango están, qué sexo tienen, y por lo tanto aquí es importante estar en este perfil empresarial. YouTube, bueno, genera tu propio canal profesional. Hoy día es una situación que tú en ningún caso debes estimar. Esto probablemente para muchísimo tiempo más. Entonces, bueno, si tú eres abogado, genera una cápsula, genera propuestas, contenido, etcétera. Si eres médico, bueno, eh, eh, conversa los aspectos médicos de este proceso. Si eres psicólogo, bueno, genera cápsulas gratuitas para las personas para que entiendan y comprendan mejor este fenómeno. Si tú eres educador, bueno,
genera cierta cantidad de clases gratuitas para la gente efectivamente esté en tu canal y te siga. Con esto tú te vas posicionando en la red, vas generando una idea, vas construyendo un concepto. Por lo tanto, tiene que haber coherencia en las distintas redes sociales que vas a utilizar. Y esto es muy importante porque no es solo estar, sino que tener coherencia entre cada uno de los elementos. Y cuidado con caer en la réplica. Si tú pones algo en Facebook, bueno, no lo pongas en tu Google Site, no lo pongas en la historia. Pone distintos elementos que se vayan complementando para estar con el concepto de omnicanalidad, es decir, estar en todas partes en todo momento. Transmite webinar. Genera una red compañero de tu universidad, el LinkedIn, la cual tú deberías pertenecer. Bueno, genera un webinar. Trata un tema en particular, genera discusión abierta, un conversatorio, públicalo. Y la verdad que esto, la verdad es que no tiene mayor complejidad. Otra cosa importante, nuevamente, en la descripción, hashtag arroba para estar presente en todos los procesos. Marca la fotografía con los perfiles, llámanos a la acción, es decir, llamar a la acción es que tú le pides que haga algo. Por ejemplo, suscríbete, visita nuestro canal, ingresa a nuestro sitio web, pertenece a nuestra red. Siempre tiene que haber en YouTube un llamado expreso, ya sea con la voz o también con los botones, a la acción determinada. Y por cierto, la página web, como les decía, tiene que ser el ancla del sistema multiplataforma, de la omnicanalidad. Como el primer símbolo que aparece ahí, Google Site, que ciertamente tiene bastante limitación en términos gráficos, pero rápidamente se indexa y permite efectivamente que ustedes puedan integrar estos elementos de manera muy sencilla. Wix es una plataforma en términos de diseño muy linda. Es una plataforma que tiene muchos diseños preestablecidos, tiene costos, sí, pero uno de los problemas que tiene Wix es que la indexación, es decir, que Google te reconozca, cuesta bastante más. Y aquí, claro, no es instantáneo como lo puede hacer tú en Google Site. Es un poco más complejo la administración, en cambio Google Site funciona en Drive, por lo tanto, si tú tienes un manejo de Drive, puedes publicar tu página de manera gratuita. WordPress también es interesante, aunque requiere un dominio un poquito mayor de elementos de programación. Y aquí me quiero tener algunos elementos que me parecen importantes. Por ejemplo, bueno, si esto es gratuito, tiene una cantidad limitada de funcionalidad o de espacio, pero también puedes ir profesionalizando esto con, por ejemplo, Nick Chile, que es un sitio que me Universidad de Chile, donde tú registras tu nombre. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Galo Herrera. Bueno, yo registré galoherrera.cl y tengo, por tanto, autonomía del uso de mi nombre, que es mi marca. En el caso de ustedes, les recomiendo que hagan lo mismo. No les recomiendo .com, partan con .cl. Además, los chilenos buscamos siempre .cl y muy pocas veces por .com. El costo de esto es bajo, 23, 24 mil pesos, incluso menos. Si tú quieres cortar un hosting para efectos de la construcción de tu marca, no vas a gastar más de 30 mil pesos. Es decir, con 50 mil pesos puede tener esto ya funcionando, incluso con 0 pesos. Pero si lo utilizas con cero, bueno, no vas a tener el www.juanolivares.cl. Vas a tener una dirección larga, grande o árida. Y entonces, por lo tanto, si uno genera una pequeña inversión en esto, es perfectamente atendible. Y integrar la omnicanalidad es muy importante. Sentar videos. Fíjense que el mundo de hoy día, más que de palabras, de imágenes y videos. Por lo tanto, imagen y video de buena calidad es muy importante para estar en las redes. Tienes que, por tanto, tener un teléfono o cuando te compres un futuro teléfono, cuando lo renueves, preocúpate que lo que mejor debe tener es el lente, la cámara, la posibilidad de editar. Eso es fundamental. Bueno, el caso de parece WordPress, sí lo puedes también sincronizar con Google Analytics para saber qué es lo que está pasando, pero si tú la verdad quieres indexar rápido, con poco conocimiento, lo haces a través de Google Site. Tiene estrategias SEO-SEM, es decir, estrategias que yo puedo utilizar con contenido, es decir, que no tienen ningún costo y también combinándolas con algún, por ejemplo, inversión, una inversión que puede ser de 5.000 y 1.000 pesos perfectamente mensuales. Ahora, si no lo quieres hacer muy bien, serás indexado por contenido en la medida que el contenido sea atractivo para Google. Y qué atractivo que al menos las personas estén entre 50 segundos o un minuto en una página, al menos. Asegura que el sitio esté optimizado para redes sociales, es decir, que lo que tú busques se vea bien en el teléfono.
¿Por qué? Porque entre 70 y 80% de las conexiones diarias, al menos en Chile, son en el teléfono. Si tienes Spotify, bueno, genera una lista, déjala abierta, ponla dentro de tu sistema de plataforma, compártela con profesionales como tú, generen una lista común entre amigos, entre profesionales, en distintas empresas, porque claro, cuando tú escuches esa música vas a evocar este concepto, te va a posicionar, y además si estás en Twitter, si estás en Spotify, si estás en Instagram, va generando una construcción de marca importante para luego tener un mejor aterrizaje laboral. Por cierto, recuerdo el tema de Spotify, donde tú puedes participar desde compartir la música que a ti te gusta. Eso además permite conocimiento de quienes eventualmente en el futuro van a contratar o bien te instalan en internet con determinados conceptos. Spotify es una red muy importante. Yo les recomiendo que participen de ella, porque esto permite una intervención más lúdica, más cercana, más amable dentro de internet. Y por cierto, es algo que yo les recomiendo que utilicen. Comparte la lista con tus seguidores, con tu amigo. Por ejemplo, si estás tuiteando un día lunes en la mañana, un día lunes que a veces es muy complejo, porque el fin de semana también es muy corto en aquellos que estudian o trabajan hasta el día sábado. Entonces imagínate partir el lunes de la mañana diciendo, mire, les comparto esta linda canción. Les comparto esta canción que comparto con mis hijos. Em, Les envío una canción que descubrí el fin de semana y le enlazas el link de YouTube o el URL respectivo. Entonces, no solo tienes que estar desde el punto de vista técnico, profesional, árido muchas veces, sino que puedes estar de manera más lúdica, pero de manera responsable. O por ejemplo, a través de Spotify. Otra cosa importante que no muchos le sacan partido, que es la creación de un podcast. Es decir, por ejemplo, en Spotify, cualquier otra página también se puede hacer. Eh, Podcast es una especie de programa radial que dura un par de minutos y tú expones sobre un tema, haces una reflexión. Entonces tú puedes partir un podcast reflexionando respecto a temas de contingencia. Por ejemplo, si eres abogado, bueno, darle una mirada al mundo normativo, a las leyes que están ingresando, y ese podcast lo llamas a la acción en LinkedIn, a través de Twitter. Por ejemplo, si conocen a un tuitero que quiere participar en este proceso, bueno, invítalo, júntense por internet, graben el podcast y te vas transformando también en referente en términos disciplinarios, en la disciplina que tú cultivaste, tu profesión, y cómo eso te suma a la posición interna. Esta gestión de marca pasa también por estrategia omnicanal, lo he repetido ya varias veces, es decir, cómo yo integro mi sitio web, que es una forma bien interesante de hacerlo, con las otras plataformas periféricas, pero muy importantes también. Esas son importantes en sí mismas. Instagram es importante, sí, sí es muy importante. Por sí misma, por cierto, pero mucho más importante si además de por sí misma, estar presente en una fotografía, eso te suma a tu sitio web. Y una cosa importante, esta estrategia de omnicanalidad y descentralizar el sitio web, eh, esto se logra a través de la visita y también porque, por ejemplo, las personas buscan y les gusta compartir elementos, o pedir elementos, conceptos que tú se los puedes entregar de mejor manera. Por ejemplo, tú lo puedes decir, mira, inscríbase en el sitio web y le haré llegar el ebook de construcciones, de generación de negocios, eh, de cómo está la economía internacional, del sector público, si hay administración pública, todo lo que tiene que ver con la biotecnología, con los procesos, la construcción de ventiladores para, por ejemplo, estoy pensando en un área como ingeniería industrial, eh, arte, en fin, la verdad es que hay mucho, mucho que decir y por tanto hay que generar esa estrategia que nos permita estar en todas partes. Y la omnicanalidad son distintos medios que nos permiten estar presentes siempre. Y esas son las redes sociales que yo por cierto les recomiendo que ustedes cultiven, dado el escenario y por cierto el desarrollo que estas tienen. La arquitectura de la omnicanalidad, ya les dije, todas las plataformas tributando, aportando a este desarrollo web. En resumen, todos somos una marca, queriendo o no serlo. Hagámonos cargo. Planifiquemos y gestionemos personalmente la identidad digital para monetizar. Incluso a través de nuestra identidad digital podemos generar recursos adicionales, cumpliendo con ciertos elementos. Por ejemplo, al menos en seguidores, en YouTube, una cantidad mínima de horas,
Y esto es súper importante, por ejemplo, perfectamente puedes tener un espacio de conversación con tus seguidores, incluso puedes generar recursos económicos a través de ellos. Mira, por cierto, hay ensayo y error en esta búsqueda. Hay chilenos que son bien reconocidos en el mundo de youtubers, por ejemplo. Yo no les digo que necesariamente esa es la estrategia, pero sí se puede estar presente y deben estar presentes. La estrategia digital podría ser perfectamente gratuita, entonces no se imaginen altos costos ni que van a tener problemas de implementación, no, lo pueden hacer con cero costo, tutoriales, y la verdad es que no es complejo. Eh, También la omnicanalidad hoy día es la gestión de toda marca. O sea, si tú no estás presente en todas partes, en todo momento, en todo lugar, la verdad es que es difícil que te puedas diferenciar en esta constelación de estrellas que vimos hace un rato. Pero lo importante en esto, estimados colegas, profesionales, amigos y amigas de la Universidad de Valparaíso, debe existir coherencia entre lo profesional off y profesional on. Es decir, tiene que tener un relato común, tu actuación personal, profesional, en el mundo tangible y real, respecto de lo que tú comunicas y muestras en Internet. Porque de esa manera generas una red personal que se potencia a sí misma. Y claramente eso suma muchísimos elementos para la omnicanalidad. Sin embargo, si existen dos personas distintas de punto de vista de sus atributos, sus características, la verdad es que incluso va a ser contraproducente. Por lo tanto, el llamado es a tener una mirada positiva, a revertir el enfoque negativo y transformarlo en insumo positivo para generar y participar de este proceso de Internet. La construcción de marca es algo progresivo, ensayo y error, por supuesto, pero partamos por googlearnos, por observarnos, por autoevaluarnos, porque incluso en un trabajo que tú estés postulando, en el emprendimiento que tú estés haciendo, perfectamente alguien puede decir, mire, ya hace 10 años en qué está usted, y la verdad es que tú no te acuerdas, probablemente, y él saca una fotografía a lo mejor inadecuada, y eso genera una complicación importante en tus aspiraciones laborales, personales y profesionales y genera una red amplia para que tú puedas avanzar. Y por último, les recomiendo también un cierto equipamiento, un teléfono que tenga una fotografía, un micrófono de muy bajo costo, una cámara integrada y tiene un computador, la verdad, y puedes grabar sin ningún problema. Por lo tanto, puedes participar de YouTube, puedes participar de Instagram, generando tu propio contenido, editando con programas muy sencillos, baratos, incluso en línea, y eso te va a permitir aumentar tu visibilidad de manera importante. Muy bien, les quiero agradecer a todas y a todas quienes han escuchado esta conversación. Los invito a seguir vinculados con nosotros a través de los distintos temas que se están exponiendo sistemáticamente toda la semana, porque juntos vamos generando acciones que permiten concadenar una con otra y así generando una estrategia en particular. Probablemente nos estamos viendo en un futuro próximo, donde vamos a conversar otros temas, a lo mejor donde podemos operacionalizar todo esto. Reciban ustedes, por mi parte, por la Universidad del Paraíso, un gran saludo virtual. Cuídense y cualquier inquietud que tengan, no duden en contactarnos en www.uv.cl o bien directamente en la Dirección de Relaciones Institucionales, quien está encabezada por el profesor Alejandro Rodríguez y nos pueden ubicar a todos nosotros. Un abrazo a todas y a todas y a descansar. Ya también se van con la tarea de pensar o repensar cuál es su estrategia digital que permite esta construcción exitosa de marca.